Bueno, en el caso específico de Pablo Longueira y Carlos Ominami, si esa es la comparación, son distintos. Ambos están o estaban formalizados por delitos tributarios, pero en el caso de Pablo Longueira antecedentes además de un cohecho, así que son casos judicialmente bastante diferentes. Harto tema para hablar en la pauta, nos acompaña el investigador de la Fundación para el Progreso, Francisco Belmar. Francisco, muy buenas noches. Gracias a ti por invitarme. Partamos por esto. ¿Tiene algún asidero decir que aquí la Fiscalía está actuando de una manera distinta dependiendo de si las personas que son las que se tienen antecedentes son de gobierno o de oposición, como dijo el senador Larraín? A unos con mano dura, a otros con guante blanco. Sí, bueno, en realidad, efectivamente, lo que está ocurriendo es que la Fiscalía actúa con cierta diferencia. No se había visto en casos anteriores de que se formalizara, sobre todo un político, sin que éste haya presentado su declaración previamente. Pero que sea distinto no quiere decir necesariamente que sea algo relacionado o con la procedencia política de la persona que se está, en este caso, investigando, o con algún tipo de manipulación política del hecho. Yo creo que no tiene nada que ver. Obviamente la Fiscalía tiene la libertad y tiene también muy bien planteados los mecanismos para poder realizar su trabajo de la forma más transparente y de la mejor forma posible. Más allá de lo que decía la Fiscalía, de lo que decían los tribunales, que son los únicos que pueden determinar quién es culpable o quién es inocente, ¿qué te parece el manejo político de estos casos? La forma en que la clase política o la élite política está enfrentando esta situación en que se encuentra. Bueno, es interesante porque lo que yo creo es que en el caso específico de Pablo Longueira y sobre todo la UDI en general, es que lo que se está tratando de hacer es de manejar un poco desde los medios o desde la opinión pública, por decirlo así, la imagen que se puede tener respecto a este tipo de casos. Ahora, esto también es una cosa más o menos transversal. Tanto en los políticos de izquierda como en los de derecha que han estado más o menos implicados en este tipo de casos, han tratado de ablandar, por decirlo así, a la opinión pública frente a la percepción que ellos pueden tener de los antecedentes que están constantemente apareciendo. El caso específico de Pablo Longueira, cuando justo en el momento en que sale implicado en estos casos de cohecho, él escribe una columna. A esa columna la siguió la defensa de varios personeros de otros partidos políticos que no necesariamente eran de su propia coalición. Y incluso después aparece otra columna, en ese caso de Carlos Ominami, que se llama incluso La Mala Onda. Entonces lo que nosotros vemos es que los políticos de algún modo tratan de jugar también desde los medios para tratar de ablandar a la opinión pública, precisamente porque aparecen desde la prensa también antecedentes que a veces son muy duros y a veces muy difíciles de refutar. ¿Tiene efecto esa estrategia? Es una buena pregunta. Yo creo que sí, pero nada se puede comparar a la larga con los antecedentes o con los datos duros que a veces la prensa muestra. En el caso específico de Pablo Longueira, que me interesa bastante, es lo que está tratando de hacer, o lo que parece que está tratando de hacer, es jugar algo distinto a lo que habían intentado hacer los otros personajes de la UDI por casos parecidos. De hecho, lo que pareciera estar haciendo es imponer una especie de límite moral o poner una meta moral que es bastante más alta que a los que la UDI había tratado de aspirar durante mucho tiempo desde que apareció el caso Penta. Entonces lo que él está tratando de jugar es presentarse como una persona muy proba y muy honesta dentro de eso, y eso de algún modo, haber presentado esa imagen cuando renuncia al partido, que es una medida bastante drástica, de algún modo pareciera darle cierta libertad para poder opinar respecto de cómo están operando los tribunales. Ahora, ¿se puede hacer eso? Y es una estrategia que uno la ve también en la propia declaración de anoche de Pablo Longueira, donde también tiene palabras muy fuertes nuevamente. ¿Se puede hacer sin responder realmente al fondo de las acusaciones? Porque aquí no ha habido una aclaración específica, detallada, de cuál era su relación con Patricio Contese, de por qué y en qué contexto un artículo que le envía Contese termina siendo ley, más allá de algunas frases generales, pero no ha habido una explicación detallada de Pablo Longueira con respecto al fondo de lo que se le está acusando. Lo que ocurre es que en este caso la opinión pública o lo que se puede hacer a través de los medios, lo que hace es favorecer una imagen. Pero a quien le debe dar explicaciones Pablo Longueira, precisamente para no complicarse, y esto es el caso para cualquier político, es a la justicia. Entonces se produce esta dualidad donde uno puede decir, yo puedo tratar de influenciar lo que las personas piensan de mí a través de los medios, pero al mismo tiempo yo me puedo proteger de esa misma opinión porque no les corresponde a ellos juzgarme. Entonces, como no le corresponde a la opinión pública hacer el juicio, yo los antecedentes reales se los presento a la justicia y al mismo tiempo puedo tratar de
no manipular, pero sí guiar un poco lo que las personas piensan de mí. Claro, pero si una persona parte de la base de que los antecedentes los va a entregar solo a la justicia y no a la opinión pública, de cierta forma está renunciando a dar esa batalla en la opinión pública, porque indefectiblemente la va a perder si es que no entrega antecedentes. Exacto, es que ahí también lo que ocurre es lo que pasa con la comparación. Pablo Longueira, para la misma gente de su partido, para la misma gente que apoya a su partido sin pertenecer necesariamente a él, el hecho de que él haya, por ejemplo, decidido renunciar al partido, lo pone de inmediato como un personaje diferente al resto del partido. Como una persona que debe necesariamente ser inocente, o debería ser inocente, porque una persona que no es inocente no actuaría como reserva moral del partido. Entonces, claro, efectivamente ahí se produce eso. Puede ocurrir que uno diga, oye, pero no está presentando los antecedentes, no está dando explicaciones reales, y eso juega en contra de su imagen, pero al mismo tiempo, dentro de su círculo, no más cercano, pero dentro del círculo que lo apoya, es un elemento que lo fortalece, y lo fortalece frente a la opinión pública. En ese sentido, para la UDI, una eventual condena a Pablo Longueira, ¿sería más dura como un golpe que lo que pasó con Jovino Novoa? Yo creo que sí, porque ya sería un extremo, o sea, nadie podría de algún modo desmentir no solamente lo que pasó con Jovino, sino que con Longueira y todos los casos, en el caso de Iván Moreira y Ena Von Baer también en su momento. O sea, ya sería un golpe bastante duro porque además es un histórico. Sería un equivalente como que le pasara a Joaquín Lavín, algo como esto. Ahora, otra estrategia que uno podría mirar desde el punto de vista de la clase política es esta ley, la que se ha llamado Ley Antifiltraciones o Ley Mordaza. ¿Qué te parece eso también desde el punto de vista de la estrategia, digamos, que uno entiende que hay detrás de una legislación como esta? Claro, lo que ocurre con esa ley en específico es que juega, por decirlo, da la impresión para las personas, para los ciudadanos, de que son dos bandas para llegar a un resultado más o menos parecido. Por un lado tenemos un gobierno que está llamando a comisiones de probidad, leyes muy pomposas a veces podría decirse, se promete incluso la eliminación o el término definitivo de la corrupción dentro de la clase política, y se hacen todos estos anuncios que son muy llamativos, muy en la línea del gobierno por lo demás, y al mismo tiempo aparecen este otro tipo de leyes que de algún modo son un arreglo, al parecer, de la misma clase política para protegerse en caso de que ocurran nuevamente este tipo de casos. Entonces, son como dos lados dos caras de una misma moneda. O sea, nos protegemos no solamente creando las leyes, sino que nos protegemos asegurándonos que en el futuro esto no nos va a volver a ocurrir. ¿Y es efectiva? ¿Obtiene alguna posibilidad de ser efectiva una legislación como esa, desde el punto de vista político? Yo creo que cualquier ley que de algún modo trata de limitar las libertades es contraproducente. Porque lo único que hace es que la forma de evadir esa legislación se vuelva más sofisticada. En este caso específico, yo me atrevería a decir que el tema afecta, porque se habló mucho que afectaba a la prensa, o podría eventualmente afectar a la prensa, pero en realidad yo creo que a quien más afecta es a los ciudadanos, porque más que evitar que los periodistas en su momento puedan dar a conocer información, ya que ellos pueden efectivamente proteger a sus fuentes, lo que sí ocurre es que esta ley de algún modo amedrenta a aquellas personas que podrían darle información a los periodistas, y por ende los periodistas tendrían un acceso mucho más asimétrico, mucho más impreciso a aquello que deben informar. Y al mismo tiempo es la misma información que ellos filtran constantemente la que da origen a las mismas leyes, como por ejemplo una ley de probidad o a la misma Comisión Engel. Y lo curioso de este caso es que hay un trámite legislativo, mientras esto se hace en relativa reserva, digamos, mientras no había habido una alarma pública al respecto, se aprueba por unanimidad en el Senado, y apenas esto es conocido por la opinión pública, parece que el panorama político cambia completamente, y ahora hay muchos diputados diciendo que por ningún motivo van a votar a favor. Parece que la misma tramitación de la ley también es un ejemplo de cómo pueden cambiar las cosas cuando son conocidas por la opinión pública. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con eso. Si no fuera porque esto se conoció, o sea, en realidad no lo podemos aseverar a ciencia cierta, nosotros no podemos decir que los diputados habían estado totalmente de acuerdo en caso de que no hubiese sido noticia, pero de algún modo nosotros podemos tender a pensar que la opinión o la idea que puedan tener los diputados respecto a este proyecto se ve de algún modo afectado por la información que entregan los medios, porque es a través de los medios que la gente se crea su propia opinión, y la opinión es la única presión de los representantes. O sea, ellos se deben, a fin de cuentas, a sus ciudadanos.
Entonces la imagen que podría quedar de ellos al tratar de aprobar una ley que amedrenta a las personas que pueden dar información es un poco negativa para ellos. Te quiero plantear otro tema, Francisco. Vimos al expresidente Sebastián Piñera, él está en España participando en la celebración de cumpleaños de Mario Vargas Llosa, de hecho, y le da una entrevista al diario El País donde tiene críticas bastante duras, precisamente para el gobierno de la presidenta Bachelet. Habla de que las reformas le parecen un tremendo error, que están basadas en una ideología socialista. ¿Qué busca el expresidente Piñera? ¿Busca posicionarse desde una oposición dura hacia el actual gobierno? ¿Es esa la estrategia? Definitivamente. O sea, yo muy personalmente soy de la idea de que Piñera es candidato a la presidencia desde el momento en que salió de la moneda. En ese caso, si yo tengo la razón, y podría no tenerla, él lo que está tratando de hacer es plantearse como una alternativa. De algún modo, él dice, el gobierno de Bachelet tengo que visibilizarlo como algo negativo, y al mismo tiempo dice, yo tengo que rescatar el legado de mi gobierno. Entonces él lo que está tratando es de plantear una situación más o menos bipolar, donde se puede hacer una identificación entre los avances económicos del gobierno de Piñera y obviamente la ralentización de la economía durante el gobierno de Michelle Bachelet. Y al mismo tiempo también tiene que ver con el público al que le está hablando. Todos sabemos que Mario Vargas Llosa apoyó la candidatura de Sebastián Piñera años atrás. Entonces lo que nosotros podemos esperar es que él también se sienta cómodo en ese ambiente, y al sentirse cómodo en ese ambiente poder decir también aquellas cosas que de otro modo no podría decir en otras partes. ¿Tiene sustento o es la estrategia más correcta hacer una oposición de ese tipo para ir construyendo una alternativa presidencial para alguien como el expresidente Piñera, que obviamente es el mejor posicionado por lejos en la ex alianza actual Chile Vamos? Yo creo que él tiene que, o busca, hacer guiños constantes a su electorado más duro, pero al mismo tiempo tratar de hacer ver o de conectar con el descontento que puede haber entre determinados sectores de la población que no son necesariamente militantes, que no son necesariamente muy políticos o que no tienen una idea respecto de quién es su candidato, y conectar con su descontento precisamente para poder ganarse su atención y finalmente sus votos. Yo creo que eso es mayoritariamente lo que quiere hacer. Quizás en este momento donde efectivamente la economía se ha visto desacelerada, lo hace un poco más favorable. De hecho, tuvimos el IPOM ayer que muestra que claramente este va a ser un año bastante malo en términos de crecimiento para Chile. Eso hace que una estrategia como esa sea más lógica, y también la estrategia que han utilizado mucho en la Fundación de Piñera de comenzar a hacer comparaciones económicas y de datos entre el gobierno de Piñera y el gobierno de Bachelet. Exactamente, sí. De hecho, aparecen constantemente cartas en los diarios que hacen alusión a este tipo de comparación respecto a cuando estaba Bachelet, las cosas son así. Debemos recordar que con Piñera era distinto, pero también tenemos que recordar que aquí también hay mucha división política. O sea, en parte lo que hace inteligente a los gobiernos o a los presidentes es un poco saber leer qué es lo que viene en términos de contexto internacional, sobre todo de contexto económico internacional. En el caso de Piñera parece haber hecho una lectura bastante positiva. A veces da la impresión que casi sabía que durante el gobierno de Bachelet iba a haber una desaceleración muy profunda de la economía, y al mismo tiempo Bachelet ha tratado de apostar más a crear una imagen sobre ella a través de sus reformas, diciendo voy a hacer reformas históricas, más que tratando de hacer caso al contexto de lo que se está dando en términos sobre todo económicos. Francisco Belmar, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Serena. Muchas gracias a ti. Buenas noches.